Hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Este es el grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica en su programa de Historias de Historia Familiar. Esta noche tenemos a la hermana Rosa Cruz de Panamá. Hermana Rosa, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos y pues bastante bien. He pasado un día tranquilo. Muy bien. Bienvenida entonces, hermana. Nos da mucho gusto tenerla, especialmente contar parte de su historia que usted ya nos ha compartido en alguna oportunidad. Entonces vamos a resaltar algunas cosas importantes de su historia. ¿Puede contarnos, hermana Rosa, si fuera tan amable, dónde nació usted, cómo era ese pueblito donde usted y cómo fue su niñez? Claro, buenas noches. Yo nací en un pueblito bastante rural, donde habían muy pocas casas. Cerca de la casa de mi mamá solo existía la casa de una tía que se llama tía Nati y la casa de mi abuela. Un poco más lejitos estaban otras casas, pero era un pueblo muy rural. Yo soy la tercera de cuatro hijos. Las dos mayores son mujeres. La mayor ya falleció, ella está del otro lado del velo junto con mis padres, y el menor es varón. Durante mi niñez, pues yo compartía con mis primos, compartía con mi abuela, compartía con mis tías. En este pueblito nosotros íbamos al río, jugábamos con lo que teníamos al alcance, algunos juguetes y también utilizábamos algunos palos y piedras para jugar, pero era divertido compartir con ellos. Y durante mi niñez, más que nada viví con mi abuela. Por algunas razones especiales mi mamá no podía estar con nosotros, pero compartí gratos momentos con mamá y momentos muy especiales con mi abuela. En el pueblito donde yo nací, allí viví más o menos hasta los 4 o 5 años. Este pueblito se llama Las Cuestas, aún existe, y la palabra cuesta tiene referencia a una loma, a pendientes. Era un lugar de piedras muy grande. Entonces viví allí. Estuve con mis hermanas, las tías, y mi abuela nos enseñó principios, ella nos enseñó el valor del trabajo, nos enseñó responsabilidad, nos enseñó la puntualidad, pero la cosa más importante que ella compartió con nosotros fue el amor a Dios. Desde muy pequeña nos enseñó. Y claro, nos enseñaba en la doctrina católica porque eso era lo que ella practicaba, así que nosotros aprendimos allí. Luego de salir ya de los 4 o 5 años, nos mudamos a otro pueblo un poco más grandecito que Las Cuestas, y este se llama Toabré. Toabré es el nombre de un cacique indígena y ambos pueblos pertenecen a la provincia de Coclé. Esta provincia está a 2 horas de la capital. Yo actualmente vivo en la capital, en Panamá, pero no dejo de visitar mi pueblo Toabré. Me gusta mucho ir por allá y compartir con la familia. En este lugar donde nosotros nos mudamos, que se llama Tuabré, utilizábamos un caballito para llevar algunas cosas y era un caballo pequeño. No era un pony, pero era un caballo pequeño. Y este caballo tenía una pata que cuando él iba subiendo las lomas, la pata se le quedaba atrás. Entonces para mí era divertido empujarle la pata al caballo para que él pudiera subir la loma. Y algo muy particular es que mi papá, él sí estaba pendiente de nosotros, pero no vivía con nosotros, vivía acá en la ciudad por un motivo de trabajo. Y desde donde nosotros vivíamos, se veía pasar un camino y sabíamos que cada vez que pasaba un carro en ese camino era porque mi papá venía llegando. Era la única vez que pasaba un carro por allí, solo cuando mi papá venía llegando. Entonces, ya llegó el tiempo de ir a la escuela, fuimos a la escuela, pero en la escuela donde yo asistía, algunos niños no tenían zapatos, u otros tenían solo un par de zapatos y ellos viajaban desde sus casas hasta la escuela descalzos. En la escuela ellos se lavaban los pies y se ponían los zapatos. Experiencia que yo quería pasar también, pero bueno, mi papá nos tenía un par de zapatos para cada uno, así que yo tenía que viajar desde la casa con los zapatos hasta la escuela. Y Panamá es un país donde llueve 9 meses al año. Este año no ha dejado de llover, así que pues siguen las lluvias. Pero cuando era tiempo de lluvia, no viajaba no viajaba a la escuela descalza, sino que
teníamos unas botas, nosotros le decimos botas plásticas, me imagino que en algunos países le dicen de caucho o de goma, no sé. Y estas botas eran las que llevábamos puestas y cuando llegábamos a la escuela no teníamos que lavarnos los pies, sino lavar las botas para quitar la tierra que teníamos. Pero era una experiencia muy especial. Subíamos lomas, bajábamos lomas y esto pues era divertido. Y una anécdota que puedo contar de mi infancia en eso era que mi papá nos llevaba un par de zapatos y se suponía que en el siguiente viaje que él regresaba nosotros debíamos haber usado estos zapatos. Pero yo pensé que a los 6 7 años yo era más inteligente que mi papá. Entonces no me puse los zapatos. Mi abuela me decía que tenía que ponerme los zapatos porque mi papá revisaba las cosas cuando él regresaba. Así que yo no me puse los zapatos y cuando vimos pasar el carro, sabíamos que papá venía llegando. Así que yo fui, busqué los zapatos que estaban en la cajeta, los pasé sobre unas piedras y dije, los zapatos ya están listos para presentarlos a mi papá. Y luego que mi papá llegó, pues él le entregó algunas cosas a mi abuela y llegó el momento de revisar las cosas que él nos había dejado en el viaje anterior. Y cuando me pidió los zapatos, yo estaba segura que mi hazaña iba a dar resultado. Y él lo primero que hizo fue mirar la suela de los zapatos y me miró. Mi papá tenía los ojos grandes y me dijo, estos zapatos usted no los ha usado. Vaya a buscar calcetines o calcetas o medias, como ustedes las llamen. Así que yo tuve que pasarme todo ese día con los zapatos nuevos y no pude jugar con mi hermana en los árboles porque fui castigada por no usar los zapatos a tiempo. Y así pasé parte de mi niñez. Mi abuela me enseñó principios muy buenos y yo agradezco muchísimo por eso. Mire qué interesante historia. Me encanta poder saber cómo, cómo vivió su niñez y cómo su papá también le ayudó. Me gustaría que nos contara un poquito sobre la historia de la escuela y una maestra que tuvo y cómo impactó su vida. Sí, en la escuela pues hice toda mi primaria en el pueblo de Toabré. La escuela, luego nos mudamos un poco más cerca de la escuela, ya no teníamos que subir tantas y bajar tantas lomas. Pero llegó un tiempo en que una maestra, no recuerdo ahorita si yo estaba en cuarto o quinto grado, pero una de las metas que la maestra tenía era que ella quería ser monja. Y esta maestra fue especial para mí. Yo la recuerdo todavía con aprecio. Y cuando ella llegó para iniciar las clases, ella nos dijo que tal vez en algún momento se tenía que retirar porque ella estaba aplicando para ser monja. Y le llegó el llamamiento para ser monja. Y esa semana fue muy difícil porque nosotros no queríamos que ella se fuera, pero fue muy difícil para mí cuando la maestra dijo que ella se iba y que ese día era el último día que iba a estar con nosotros en la escuela. Y la razón por la que yo me sentí triste cuando la maestra se fue es porque yo quería ser monja. Ese era el sueño que yo tenía. Yo las veía a ellas tan dedicadas, tan serviciales. Entonces yo quería ser monja. Y cuando la maestra se despidió de nosotros, yo me quedé en la ventana porque podía ver hasta dónde ella caminaba. Ella iba caminando, no iba en transporte. Y había mucho sol. Y yo vi la maestra irse y yo lloré bastante porque yo decía, se fue la maestra, pero yo dije, algún día yo voy a ser como ella y yo voy a estar igual que ella, despidiéndome de algún grupo porque yo voy a ser monja también. Mire qué interesante historia, ¿verdad? Y ya vamos a regresar a esa historia en unos minutos cuando hablemos de la iglesia, ¿verdad? Y cómo usted ha podido llenar esta parte, ¿verdad? Y hermana Rosa, ¿podría contarnos un poquito cómo llegó el Evangelio a su vida y cómo fue ese día tan especial? Pues sí, mire, nunca habíamos escuchado hablar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca habíamos escuchado, ni siquiera en ese entonces se hablaba mucho de los mormones, pero nunca habíamos escuchado nada. Y yo recuerdo que un 30 de diciembre los misioneros estaban parados enfrente de nuestra casa. Mi hermana vio los dos muchachos que estaban parados y ella salió y dijo, voy a pararme allí para ver si ellos me hablan.
y ellos andaban buscando una dirección que no existe en nuestra calle. Y al verla, pues para ahí en la casa, ellos vinieron, se acercaron, le hablaron, se presentaron. Y no recuerdo exactamente en ese momento si mi papá también salió a hablar con los muchachos, pero mi mamá sí salió. Y ellos dijeron que tenían un mensaje que querían compartir con nosotros, que querían hablar. Y mi mamá aceptó, pero ella le hizo seña a mi papá de que unos muchachos iban a venir a la casa, que si él estaba de acuerdo. Y realmente fue asombroso ver que mi papá dijo que sí, porque él era un poco reacio a recibir visitas y eran dos jóvenes. Entonces él dijo que sí, que estaba bien que vinieran. Así que ellos vinieron un 30 de diciembre y la cita la sacaron para el 1 de enero. Mi papá no estaba muy convencido de que ellos vinieran un 1 de enero porque se supone que ese día todo el mundo está en fiesta y celebrando y todo. Y ellos sacaron la cita para las 6 de la tarde. Así que el 1 de enero del año 1977, ellos vinieron a nuestra casa, los misioneros, y sí, sí llegaron. Llegaron muy puntuales a las 6 de la tarde, no como decimos nosotros hora panameña. Ellos vinieron en punto, hora reloj, 6 de la tarde. Ellos entraron a nuestra casa, nos empezaron a hablar acerca del profeta José Smith. Era tan extraño oír hablar del profeta porque nunca habíamos escuchado nada de la iglesia. Pero el asombro era que mi papá estaba interesado en escuchar. Ellos hablaron, compartieron sus testimonios, dejaron desafíos y cuando ellos se iban, ellos nos dijeron que debíamos arrodillarnos para orar. Y realmente pues fue la primera vez que yo vi a mi papá arrodillarse para orar. Y lo hizo sin dificultad, sin negarse, sin nada. Mi papá no le gustaba ir a las iglesias. Él le decía a mi mamá, porque mi mamá era católica y mi mamá sí iba a la iglesia católica, entonces él le decía a mi mamá que él era su enamorado, que su novio es la palabra aquí en Panamá. Él era su novio y que ella entrara a la iglesia y cuando ella terminaba la iglesia que lo fuera a buscar al parque. Cerca de la iglesia donde ella iba había un parque, hay un parque. Entonces él le decía, ahora somos como enamorados, usted entra a la iglesia y luego usted va y me encuentra allá al parque. Y así, así lo hacían. Pero él nunca le gustaba ir a las iglesias, a menos que tuviera un amigo que fallecía, pues él iba, pero era muy irreverente, él se pasaba toda la reunión conversando en la iglesia y no prestaba atención a lo que el cura católico decía. Pero ese día que los misioneros vinieron, el 1 de enero, ellos invitaron a la familia a ir a la iglesia y mi papá estuvo dispuesto a ir. Él dijo que sí, que íbamos, pero yo no quise ir. Yo ese día sentí tanto cariño por mi familia que me quedé cocinando. Así que yo no quise ir a la iglesia, pero mis demás hermanos sí, ellos fueron a la iglesia y mi papá vino súper contento y dijo que debíamos ir. En aquel entonces la iglesia, nos reuníamos en la mañana a la escuela dominical y en la tarde era la reunión sacramental, así que había que ir 2 veces a la iglesia. Y ya, Mire qué interesante, y me encanta. Las últimas tres historias que hemos tenido semanales, siempre los misioneros están buscando una dirección cuando están encontrando a las familias, ¿verdad? Y qué bonito cómo el Señor los ha guiado. Y me cuenta que ustedes fueron como pioneros en esa unidad, porque no había muchos miembros, era una rama, ¿verdad? no había muchos miembros. Entonces, la iglesia estaba empezando realmente en esa época. Le comentaba yo a mi hermana en estos días que hablábamos acerca de llamamientos, que a veces uno tenía hasta 3 llamamientos y cómo hacía, no sé, pero sí lo llamaban a uno en una organización, en otra organización, y pues uno se dividía para servir, y si no, uno se ofrecía para servir en la iglesia. Sí, mis padres se bautizaron en enero de ese año, recuerdo el 26 de enero de 1977, ellos se bautizaron. Mi hermano, que era el menor, tenía 8 años, él se bautizó en el mes de febrero, como 18, 19, algo así de febrero. Yo me bauticé un 5 de marzo. Mi hermana, la que es antes de mí, ella se bautizó en abril, no recuerdo la fecha. Y mi hermana mayor, ella
sí no se bautizó de una vez, ella se bautizó, me parece que 1 o 2 años después. Sí recuerdo que fue en junio, pero no recuerdo exactamente si fue en el 78 o en el 79. Pero ella no fue activa en la iglesia, ella tenía mucho cariño para ayudar a los demás y el deseo de servir, pero no fue activa en la iglesia. Muy bien, qué alegre y qué bonita historia cuando conocieron la iglesia. Voy a mostrar unas fotografías Ujú. de suyas y de su familia. ¿Podría decirnos quiénes son o qué estaba pasando ahí? ¿Está bien? Ok, sí, claro. Esa es mi abuela Aurora, con quien yo me crié. Ella me enseñó principios correctos y cuando yo llegué a la iglesia, solamente tuve que reforzar estos principios. Ella siempre estuvo dispuesta a ayudarnos, a guiarnos. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero ella siempre estuvo atenta para que nosotros fuésemos a la escuela. Ella es mi héroe. Yo tengo un sentimiento muy, muy especial por mi abuela Aurora. Ese es mi abuelo Felipe. Yo no lo conocí. Sí estaba, cuando yo cumplí 2 años, él estaba vivo, pero yo no lo recuerdo. Él murió el siguiente mes que yo cumplí 2 años. Mi hermana me cuenta que él hizo un baile, llevó un conjunto para celebrar mi cumpleaños, pero pues yo no recuerdo. Ellos dos son los padres de mi mamá. Ese, mi mamá y mi papá, cuando viajamos al templo, los pobrecitos tenían mucho frío porque fuimos en época de primavera, ya no caía nieve, pero para nosotros que vivimos en un país caliente, pues la primavera era frío y ellos tenían mucho frío. Mi papá se llamaba Enrique y mi mamá Sixta. Y yo llevo el primer nombre mío, es el nombre de mi mamá. Rosa es mi segundo nombre. Muy interesante. Y vamos a hablar de ese viaje porque lo hicieron a Washington, ¿verdad? No tanto a Arizona como lo hacían la mayoría. Si ese viaje por asuntos económicos, pues nos salía mucho más ventajoso ir al templo de Washington en la capital de Estados Unidos que ir a Arizona. Entonces, cuando llegó el momento de que papá y mamá tomaron la decisión de que íbamos al templo, mi papá decía primero que cuando él tenía el conocimiento de todo el evangelio y él se sentía que era un hombre casi perfecto, él iba a ir al templo. Entonces mi mamá se ponía triste porque decía, pero eso no va a pasar, porque no va a lograr la perfección acá. Pero ellos tomaron la decisión de que íbamos a ir al templo, así que empezamos a prepararnos y viajamos en avión de Panamá hasta la Florida y en la Florida entonces tomamos tren para llegar a Washington. Una anécdota que puedo contar de este viaje es que una de las hermanas que nos ayudaba a prepararnos para el viaje, ella decía que cuando uno iba a entrar al templo, si uno no era muy digno, las puertas se cerraban y no lo dejaban entrar. Entonces, eso a mí me impactó realmente y yo decía, pero ¿y yo que soy tan enojona y que a mí todo me molesta? Lo más seguro es que las puertas no se me van a abrir. Cuando nosotros llegamos al templo, lo curioso es que mi papá no encontraba las recomendaciones porque él dijo que él las llevaba, porque como él era papá, él tenía que llevar todas las recomendaciones en su billetera. Y estábamos parados allá afuera y yo veía que las personas se reían y nos hacían señas que entráramos, pero nosotros no entrábamos porque papá no encontraba las recomendaciones. Mi mamá dijo, bueno, ya nos quedamos acá afuera porque no las tenemos, pero sí, sí las llevaba, él las llevaba allí. Solo que me imagino que el nerviosismo de estar en ese lugar, pues él no podía ver dónde estaban las recomendaciones. Y papá fue el primero en entrar. Él presentaron había la primera puerta, pasamos la primera puerta y luego la siguiente puerta donde me imagino que es donde se presentaron las recomendaciones y papá cruzó. Y como yo estaba pensando si la puerta se me iba a cerrar o no, yo me aventé detrás de mi papá para que la puerta no se me cerrara. Y luego pues ya entró mi mamá, entró mi hermano, entró mi otra hermana. Mi hermana mayor no fue en ese viaje con nosotros. Ella fue sellada a mis padres ahora.
ya después que falleció. ¿Qué Y edad fue una tenía usted, experiencia muy hermano? especial. En ese viaje, mi mamá, mi papá y yo recibimos la bendición patriarcal. Obvio, fue en inglés porque el patriarca no hablaba español. Pero les comparto el resto de la historia en la otra foto donde aparece el patriarca. Ese es mi mamá y mi papá en su juventud. Mi mamá estaba esperando su primer bebé. Entonces, algo curioso es que mi papá tenía carro, pero él no sabía manejar. Entonces, cuando él iba a visitar a mi mamá, lo llevaban en un caballo para que él fuera, porque era un pueblito, pues imagínense, bien, bien rural, no pasaban carros por allí. Entonces, él iba en su caballo. Y él no sabía mucho andar en caballo tampoco. Pero él llegaba donde mi mamá. Ese es mi abuelo Santiago Cruz. Ese es el papá de mi papá. Y esa foto está tan viejita, pero yo la guardo con mucho cariño porque es la única foto que tenemos de nuestro abuelo por el lado paterno. Tengo una sobrina que tiene un parecido a ese abuelo y cuando ella se peina como se peinaba mi abuelo con un camino en el centro, pues se parece mucho más a mi abuelo. Y nunca lo conocimos porque cuando él estaba en Ecuador, pues nosotros todavía ni siquiera estábamos en planes de venir a la tierra. Él murió, me parece que mi papá me dijo como en 1937 por allá, así que nosotros pues ni siquiera estábamos en proyecto. Pero Hay tengo un- un sentimiento muy especial por el abuelo Santiago. y hay algo muy especial de su historia, hermana. Él era de Ecuador, ¿verdad? Sí, correcto, mi papá sí. ¿Y dónde sirvió usted su misión? En Ecuador, yo fui llamada a servir en ese entonces a la misión Quito, Ecuador. ¿Cómo Y cuando llegó mi sobre del llamamiento, creo que mi papá estaba más feliz que yo en abrirlo, porque él quería saber a dónde me habían mandado. Y él fue el que abrió el sobre en aquel entonces. Y Mire qué vimos que interesante. decía Misión Quito, Ecuador. Ujú. ¿Y esta será la fecha, hermana? Perdón, Este número que aparece en la foto será la fecha, el 18 de diciembre del 53. no sé por qué mi papá escribió esa fecha allí. No, no tengo idea. Pero esa es la letra de mi papá. Y él puso ese número allí. Nunca le pregunté por qué razón Ok. puso esa fecha. El señor que está a mi izquierda, yo no conocía a esas personas. Él es primo de mi mamá, pero yo viajé al pueblito donde ellos viven porque yo sabía que había unos familiares por allá, pero yo no los conocía. Entonces yo tenía unos nombres de una tía abuela que necesitaba hacer las ordenanzas en el templo, pero necesitaba permiso. Y la única forma de poder continuar con esas ordenanzas era si yo tenía permiso. Así que yo viajé hasta donde él estaba, le llevé un sobre, una carta, y él le expliqué lo que yo quería hacer y él me firmó la carta, me dio permiso para que yo pudiera hacer las ordenanzas por su mamá y por su papá. Él se llama José, pero de cariño le dicen Piuri. Entonces yo siempre que pregunto por él, pregunto cómo está el tío Piuri. Qué bonito. Esa es mi hermana mayor, mi hermana Catalina. Ella para mí es muy especial. Ella me decía que yo, como su hermanita pequeña, ella me tenía que cuidar, ella me tenía que vigilar siempre. Y cuando ella no vivía acá en Panamá, ella se casó y se fue a los Estados Unidos, sus hijos están en Estados Unidos. Y cuando ella venía a Panamá, yo siempre reservaba ese tiempo especial para ella, tomaba vacaciones, no hacía reuniones en la iglesia, no estaba para nadie de la iglesia, solo estaba para compartir con mi hermana. Y recuerdo que su último viaje fue un poco difícil porque ella se fue con problemas de salud bastante serios ese último viaje. Y
En algunas ocasiones para los panameños es muy, muy difícil conseguir una visa para entrar a Estados Unidos, pero gracias al Señor, Él me bendijo con la oportunidad de poder tener una visa y acompañar a mi mamá para asistir al funeral de mi hermana. Fue una bendición especial. Ella siempre me invitó a su casa, pero nunca me dieron visa para ir. Entonces, pero la acompañé el día de su funeral y fue muy especial. Mi hermana, ella siempre tenía el deseo de ayudar, de servir, de compartir con quienes tenían menos. Cuando ella venía a Panamá decía, voy a escoger una familia y ella le enviaba cosas a las personas y siempre, siempre estaba lista para compartir. Y cuando alguien me pregunta dónde está mi mamá, yo le digo, ella se fue a vivir con mi hermana mayor. Así que, y siento que es así, que ahora ella vive con mi hermana mayor. Esa foto la puse allí porque tiene algo especial. Generalmente en el cumpleaños de uno, uno siempre está esperando que le digan feliz cumpleaños y que me den un regalo y que compartan conmigo. Entonces yo hago todo lo contrario. No lo hago todos los años, pero en algunas ocasiones para mi cumpleaños yo preparo una comida o preparo bolsas con pamper o un jabón o algo que la persona pueda necesitar y me voy al hospital y los comparto. Siempre le pregunto a las personas administrativas que si hay personas allí que necesiten algo de lo que yo llevo, entonces ellos van y llaman a las personas. Ese día mi hermano me acompañaba y estuvimos compartiendo con ellos un arroz con pollo. Las personas bajaban de la sala donde estaban cuidando a sus niños y nosotros les ofrecíamos un plato de comida, porque hay algunas personas que sus familiares están muy lejos, entonces ellos hacen selección en el hospital de aquellos que están lejos para que puedan recibir lo que otra persona les está donando. Y fue un momento especial compartir con mi hermano y compartir con esas personas. Ese era el día de mi cumpleaños que hice eso. Esta foto, eh, en el mes de mayo, en Panamá se celebra el mes de la etnia negra. En Panamá hay muchas personas de esta descendencia. Entonces, en el 2020, como estábamos en pandemia, ya no teníamos nada que hacer, oíamos música, conversábamos, comíamos. Entonces, yo decidí que quería hacer algo con mi hermana. Mi hermana es la de Celeste y mi sobrino, el que está enfrente. Entonces decidí buscar entre las telas que yo tenía algo que pudiéramos hacer para celebrar el Día de la India Negra. Estábamos encerrados aquí en la casa, así que busqué entre las telas, traté de hacer algo que ellos se ponen en la cabeza. Mi sobrino se acordó que tenía algo por allí, así que nos vestimos en honor a la etnia negra y esa foto la compartimos con nuestros familiares para recordar, tener memoria de que también en nuestras familias, aparte de indígenas, también hay personas que son de raza negra. Entonces nos vestimos así y disfrutamos ese día encerrados de la pandemia, pero hicimos algo especial nosotros tres. Qué bonito, qué bonito. Esa foto es especial porque en todo mi tiempo en la iglesia yo nunca había tenido la oportunidad de saludar a un 70. Yo siempre los veía a ellos pasando allá en el estrado, daban sus discursos y otras personas los saludaban, pero yo nunca había tenido la oportunidad de saludar a un 70. Entonces, cuando el Elder Pineda fue nombrado en Panamá para ser 70, me llamaba tanto la atención de ver cómo él interactuaba con los miembros y conversaba con ellos, se reía, yo veía que le daba la mano a todos sin ningún problema. El muchacho que está de chaleco rojo es otro sobrino y él toca clarinete. Entonces yo he visto que cuando las autoridades ven que los jóvenes se destacan en algo, pues siempre los están elogiando y me imagino que les hacen énfasis de que nunca se alejen del Evangelio de Jesucristo. Y de momento él me dice, tía, no se vaya, que Leller Pineda viene para saludarles y se va a tomar una foto con ustedes. Y yo me quedé pensando porque dije, pero yo no creo que eso sea posible, ¿tú estás seguro? Me dice, sí, sí, él viene.
Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención del Elder Pineda era que cuando teníamos maratones de indexación, él como que se introducía en el programa, nos animaba, nos alentaba. Y yo recuerdo que él dijo en una ocasión que para Panamá hay cosas, vienen cosas muy especiales, pero nos exhortó a trabajar en historia familiar. Y ese día que él vino y nos saludó y me dio la mano, yo llegué diciéndole a mi familia, hoy no me voy a lavar la mano porque un 70 me dio la mano, me saludó. Y yo siento que si un 70 me da la mano, es como si Jesucristo me hubiese saludado, porque ellos son personas que testifican muy fuerte acerca de Jesucristo. Entonces, para mí esa foto es especial y siento que él realmente hizo un trabajo muy, muy especial en Panamá. Y tengo un cariño especial y conservo esa foto con algo muy, muy, muy especial para mí. ¿Sabe algo, hermana? Quiero comentarle algo con respecto a esta foto. Conozco a Elder Pineda. Él se bautizó en mi barrio y yo le enseñé las charlas a él. Él fue mi obispo, es mi amigo, ¿verdad? Fue mi presidente de estaca también, ¿verdad? La otra semana vamos a juntarnos para almorzar. Le daré sus saludos. Es un buen hombre, ¿verdad? Gracias, hermano. Conoció, teníamos como, yo tenía como, tenemos la misma edad. Él cumple años el 5 de julio y yo cumplo el 13 de julio. Casi servimos juntos la misión. Él se bautizó en nuestro barrio, ¿verdad? Y lo ayudamos a conocer el Evangelio. Es un buen hombre. Qué alegre que pudo conocer y sentir su espíritu. Sí, es- fue muy, muy especial. Yo en algunas ocasiones, para cuando hacíamos maratones de indexación, yo hacía algunos videos para animar a los miembros a participar de la indexación. Y en una ocasión yo le dije a la hermana Janet Inestrosa, me imagino que debe estar conectada aquí, y le dije, a mí me gustaría compartir un video con el Elder Pineda. Y me dice, no se preocupe, si él los ve todos. Y yo dije, no puede ser, porque ella me dijo, él está en el grupo donde nosotros compartimos los videos. Así que Es un buen hombre. le da mis saludos. Yo le daré sus saludos con todo gusto. Gracias. Y bueno, aquí terminan mis fotos, mi mamá, mi papá y yo. Yo agradezco a Dios el día que ellos tomaron la decisión de aceptar el Evangelio de Jesucristo, de unirse a la iglesia y de dejarnos este camino, de enseñarnos. No fueron momentos fáciles, no fue un tiempo que podemos decir, no había nada que nos hiciera sentir incómodos, pero ellos se mantuvieron en la iglesia, murieron en el Evangelio de Jesucristo. No fueron personas perfectas, pero estuvieron allí luchando. Yo recuerdo cuando mi papá entró a la iglesia, siempre que la persona entra en edad adulta, en el sacerdocio lo avanzan de una vez a presbítero. Y él dijo que él no quería que lo avanzaran a presbítero, que él quería empezar por diácono. El presidente no estaba muy seguro de esto, pero él dijo, yo quiero empezar aprendiendo, yo quiero empezar como un diácono. Fue diácono por algún tiempo, luego avanzó a maestro y el presidente le dijo, ahora está listo para ser un presbítero. Y él fue entonces un presbítero. Y agradezco a Dios por la buena decisión que ellos tomaron ese día de bautizarse. Mi mamá le dijo a mi papá que él entrara primero a las aguas del bautismo, porque ella decía, si usted se arrepiente, yo no me voy a quedar solita en esa iglesia, así que mejor entre usted. Y ese fue el acuerdo cuando salieron de aquí de la casa. Usted se bautiza primero y cuando yo veo que ya usted está bautizado, entonces yo entro al agua. Antes no. Y así lo hicieron. Mi papá entró primero a la pila bautismal y luego mi mamá entró a la pila. Y estamos tratando y esforzándonos por seguir en el Evangelio de Jesucristo cada día. Increíble historia. Muchísimas gracias por sus fotografías y las cosas que nos ha comentado.
¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó dentro de la iglesia hablar de historia familiar? Justo iba caminando en el pasillo de la capilla con mi papá y dos hermanos mayores iban adelante de nosotros. Uno le dijo al otro, oye, no hemos hecho nada del bautismo por los muertos. Y el otro hermano le dijo, sí, ¿verdad? Nada. Mi papá me miró muy seriamente y me dijo, usted no se mete en esa locura, no haga nada. Y pues yo no dije nada, yo seguí caminando con él tranquilamente y ya, no pasó nada, no pasó nada. Bueno, entonces usted ya empieza a escuchar un poco de historia familiar y como no había un templo en Panamá, cuéntenos qué hacía usted cuando escuchaba de que iban al templo en excursiones o en visitas al templo a Costa Rica o Guatemala. Eh, si puedo contar esta parte de la historia, que no fui activa en el templo por muchos años. Sí estaba activa en la iglesia. Yo asistía a la iglesia todos los domingos, con excepción de aquellos cuando mi mamá estaba en el hospital, pues yo no iba, pero yo dejé, no iba al templo. Eh, Esto me trajo como algunas amistades dejaron de hablarme, ya no me saludaban. Pero cada vez que yo tenía la oportunidad de escuchar que había una excursión al templo, yo trataba de encontrar un nombre de un familiar para mandarlo al templo. No era fácil porque no siempre iba un familiar, ¿no?, al templo en estas excursiones. Entonces yo tenía que tratar de ver cómo encontraba que alguien me llevara el nombre al templo, porque yo sabía que era importante y era especial, mas sin embargo yo no asistía, yo no iba por diferentes razones. Y no siempre es porque uno haya fallado en el pecado, sino porque uno siente que pues no está listo para ir, no soy la persona más especial, necesito mejorar, necesito ser más bondadosa, necesito ser más amable, en fin. Pero siempre tenía el deseo de que alguien pudiera llevar un nombre. La única vez que yo no pude participar en esto fue cuando se usaban los disquetes, porque no sé por qué razón hubo tanto problema para que se pudiera poner un nombre en un disquete. Entonces, pues no lo hice. Pero sí me esforzaba porque alguien llevara un nombre. Hay una casa donde yo visito y ellos tienen un cuadro detrás de una pared. Mirándolo de lejos, pareciera una pila bautismal de un templo, pero cuando uno lo ve cerca, pues ya realmente no es. Y siempre que yo veía ese cuadro, yo pensaba en mis abuelos, en mis tío abuelos, en mis tatarabuelos. Ellos necesitan ir al templo y porque yo no me esfuerzo por ir a ese lugar. Pero cuando escuchaba los discursos de las autoridades generales en las conferencias, yo decía, ellos tienen razón en lo que dicen. Necesitamos ir a ese lugar, necesitamos hacer algo, necesitamos mejorar nuestras vidas, necesitamos corregir. Pero me quedaba allí, seguía buscando nombres, pero no iba al templo. Hasta que un día pues tomé la decisión de hablar con el obispo e ir. Pero cuando yo saqué la cita con el obispo, yo tenía un plan en mente. Yo quería que el obispo hiciera lo que yo quería y no lo que el obispo sabía que tenía que hacer. Entonces yo le dije al obispo que yo quería ir al templo, pero yo nada más quería ir a bautisterio. Era el único lugar donde yo quería ir, no quería ir ni a iniciatoria, ni a investidura, ni a sellamiento. Y él me preguntó que por qué. Le dije, porque hace tanto tiempo que yo no voy al templo que yo necesito aprender. Y la única manera de aprender es si empiezo en bautisterio. Así que él me dio la recomendación, hablé con el presidente de Estaca, me firmaron la recomendación. Yo dije, bueno, ahora la tengo, pero mi recomendación no entraba, no pasaba. Me decía que no tenía una recomendación válida.
Y luego le dije a mi hermana que me acompañara al templo para ver por qué no podíamos entrar. Y cuando fuimos allá al templo, un hermano muy amable, muy atento nos atendió y verificó y me dijo, sí, su recomendación está activa, usted puede entrar. Y le dije, bueno, gracias por atendernos, vámonos. Y yo dije, ya no tengo nada más que hacer aquí, si ya la recomendación está activa, pues vámonos, yo no sé. Entonces él nos dijo, no, al templo no se viene a hacer nada, al templo se viene a servir. Así que justo iba a empezar una sesión de sellamiento y él nos dijo, vayan rapidito a buscar ropa para que ustedes se cambien el otro obrero corrió para decirle a los que estaban en sellamiento que nos esperaran, que habían dos hermanas que llegaron de voluntarias para ir allá y yo dije, yo no vengo de voluntaria, yo nada más quería saber qué pasaba con mi recomendación. Y siempre le digo a mi hermana, me llevaste al cielo, pero yo no sabía que iba al cielo, porque yo ni siquiera sabía qué iba a hacer. Tenía tantos años que no iba al templo que pues yo no sabía qué era lo que iba a pasar allá. Y siempre le digo eso, me llevaste al cielo y gracias por llevarme al cielo. Y ahora yo participo del templo. Muy bien, mire qué bonita historia. Me llama mucho la atención y le decía el otro día que hablábamos sobre su amor por hacer bautismos vicarios y su deseo de ayudar a sus parientes. Eso es admirable, pero eso es lo que hizo y la motivó a buscar las bendiciones del templo. Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Am, hermana, cuando usted empieza a hacer su historia familiar y empieza, le encantó indexar esa parte, a muchos nos gustó bastante y a usted también. Pero cuéntenos un poquito sobre cómo era o qué hizo usted para poder recibir algunos rollos que tenían que, porque su familia es de Ecuador. Entonces usted tuvo que solicitar unos rollos que venían de allá. Sí, en la historia familiar, por parte de mi mamá, pues me era más fácil porque habían rollos aquí, de estos que uno ponía en una máquina y había que hacer el focus que no se moviera nada para poder ver. Y yo pude conseguir bastante historia, nombres por parte de mi mamá. Pero cuando llegó el momento de buscar nombres por parte de mi papá, no sabía cómo hacerlo, hasta que alguien dijo que podíamos solicitar rollos. Entonces yo empecé a buscar con quién tenía que hablar para buscar esos rollos y cuánto había que pagar y todo lo demás. Entonces ya pudimos pagar, pudimos enviar la solicitud a Guatemala para que los rollos vinieran a Panamá y realmente esperamos bastante tiempo. Siempre preguntaba si ya los rollos habían llegado, pero me decían que no llegaban, que un día iban a venir, que ya Guatemala los estaba enviando y ellos iban a llegar a Panamá. Entonces, pasó, yo creo que pasó casi un año para que los rollos llegaran a Panamá. Eran como entre 8 y 10 rollos, algo así, que se habían pedido. Y el día que yo me enteré que los rollos habían llegado a Panamá, yo estaba muy feliz porque dije, por fin voy a tratar de ver algo del país de mi papá, ver algún nombre, cómo escribían, qué había. Y yo fui a la capilla donde llegaban esos rollos y los hermanos me mostraron la caja y yo los toqué, hice como las planchas, yo los toqué y eran reales los rollos. Yo miré y estaban los rollos allí en una cajita, pero al rato de estar yo en esa capilla con los rollos en la mano, una hermana llegó, yo no recuerdo el nombre de la hermana. Y ella dijo, ay, qué bueno, por fin llegaron mis rollos que tanto he esperado. Y ella se llevó la caja y yo nunca pude abrir, ver ningún rollo. Yo no sé qué información había allí. Nunca supe qué pasó con la caja, pero nunca pude ver nada. Pero mientras yo estaba tratando de saber acerca de mis abuelos ecuatorianos, siempre le preguntaba a mi mamá, ¿usted cree que mi abuela, la mamá de mi papá se llama Catalina? Y yo le decía, ¿usted cree que la abuela Catalina me quiere? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que me querrá mi abuela como mi abuela Aurora, que me quiere? Y una noche yo soñé que yo caminaba para esa capilla con una señora casi de mi tamaño. Yo no soy alta, yo soy chiquita, pero ella iba vestida de blanco, muy afanada.
y me decía, apúrate, que nos están esperando. Y yo caminaba detrás de ella muy rápido, ella iba muy rápido. Y ese día yo pude sentir que mi abuela me quería y que mi abuela estaba lista para recibir el Evangelio de Jesucristo del otro lado del velo. Y hicimos la obra por ella y por mi abuelo Santiago también. Pero nunca vi, hermano, nunca pude ver el contenido de los rollos. Esta persona se los llevó y mi alegría hasta allí llegó. Sí me enojé porque yo quería saber qué había, pero ella se llevó los rollos y yo no supe más nada de los rollos. Muy bien. A veces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Hermana Rosa, cuéntenos qué pasó una noche cuando usted estaba indexando. Sí, ese día estaba revisando la historia de un tatarabuelo, bisabuelo. Él tuvo 22 hijos con dos esposas, pero con una tuvo más y con la otra tuvo menos. Tuvo 22 hijos. Y generalmente cuando trabajo en historia familiar siempre lo hago en las noches. No sé por qué razón, pero me gusta más en las noches que durante el día. Y en esa ocasión, mientras yo revisaba los nombres de mis abuelos, había nombres de muchas de las hijas como que estaban repetidos. Y la única compañía que yo tenía en esa ocasión era una perrita que vivía conmigo. Así que ella estaba dormida por mis pies mientras yo revisaba la computadora. Y yo empecé a hablar y dije, bueno, aquí hay nombres que necesitamos corregir, nombres que necesitamos arreglar, nombres que me parece que no están correctos. Y mientras yo hablaba, no percibía lo que estaba pasando, pero luego en un momento como que reaccioné y yo pude sentir que en el pasillo de la casa habían como tres personas que me observaban, me miraban, que ellos estaban como atentos a lo que yo estaba diciendo, que habían nombres y yo mencionaba los nombres mientras leía lo que estaba en la computadora, yo mencionaba los nombres. Entonces yo siento que ellos vinieron a visitarme, estuvieron allí conmigo, se sintieron contentas de que alguien estaba recordándoles, que alguien estaba. Y yo dije, bueno, ya es hora de dormir. Yo no volteé para atrás, yo no volteé a mirar, yo solamente percibía que alguien estaba allí observando lo que yo estaba haciendo, pero no volteé a mirar. Y cuando yo dije, bueno, es hora de ir a dormir, vamos a descansar, ellos se fueron. Pero no sentí como yo estaba solita en la casa, no sentí deseos de salir huyendo, aquí hay algo malo, no, yo me sentí tranquila. Y les puedo compartir también, generalmente yo voy los martes a la capilla para tratar de ayudar a nuevos conversos o algún hermano o hermana que pues necesite ayuda. Y hace como 4 o 3 semanas atrás fui a la capilla porque un hermano iba también a ir para ayudarle con su cuenta, pero no llegó. Así que mientras no llegan, pues yo me pongo a revisar alguna información que haya, que yo no sé, o reviso mi cuenta de historia familiar y esta persona no llegó. Así que hicimos cita para el siguiente martes. El siguiente martes volvimos a la capilla. Mientras yo estaba conectando la laptop para el internet y todo lo demás, yo pude sentir que alguien estaba en la puerta. Ese día sí miré, yo miré para la puerta, pero yo no vi a nadie, pero yo sentía que alguien estaba en la puerta. Seguí conectando, seguí abriendo la página de historia familiar, la mía, esperando que el hermano llegara, mientras el hermano llega, pues algo yo hago. Pero en un momento ya no pude más y le dije a mi hermana, no sé, pero yo siento que hay alguien en la puerta que nos observa y desde que llegamos, esa persona está allí, no se va. Y para mi asombro, ella me dice, yo siento lo mismo. Yo siento que hay alguien que está allí esperando que se haga la obra, pero la persona no llega, el familiar no llega, el familiar no llegó. Y estuvo allí hasta que nosotros recogimos y dijimos, ya es hora de regresar a la casa, nos vamos.
Entonces, yo sé que los espíritus del otro lado del velo, ellos no están tan lejos como nosotros pensamos. Ellos están cerca, ellos nos escuchan, nos ven, probablemente nos dan la mano cuando nos vamos cayendo, pero nosotros decimos, no, es tan difícil buscar información de ellos, es tan difícil sentirlos, es tan difícil encontrarlos y ellos están listos para ayudarnos, están allí para proveernos la ayuda que nosotros necesitamos. Muy, muy, muy hermosas historias donde podemos decir que es una obra real y que ellos están ayudándonos, ¿verdad? Hermana, ¿cómo el templo ha cambiado su vida? Pues ahora siento más confianza, siento gratitud. A veces cuando siento que el mundo se me viene abajo, eh, pues ya no tengo energías para seguir. Recuerdo aquellos bonitos momentos que paso en ese lugar y no me culpo por los años que no asistí, más bien siento gratitud porque Dios abrió la puerta y me da la oportunidad de asistir ahora, de servir a aquellos que yo no conozco, no conocí, pero que formó parte de ellos. Y había un hermano que era consejero del templo, ya él no está acá en Panamá, pero siempre que íbamos a Bautisterio, él decía, un día tendrán la oportunidad de conocer a todas estas personas que ahora son sus amigos. Y él decía que sea pronto, pero no tan pronto. Y yo agradezco porque no soy la persona perfecta, pero tengo la oportunidad de ir a ese lugar. Yo siento que el templo no es solo un lugar para ir a suplicar a Dios todas las cosas que uno quiere, sino para agradecer, para sentir algo especial. Y yo no sé si lo que hago es correcto o incorrecto, pero cuando yo estoy allí, yo le digo, abuela, aquí estoy, gracias por quererme, por cuidarme, por protegerme mientras mamá no estaba. Abuelo, nunca te pude conocer, pero yo sé que un día podré abrazarte y decirte cuán especial eres para mí. No tengo una foto de mi abuela, la mamá de mi papá, pero yo siento que si tuviese la oportunidad de escoger a quienes ver, escogería a mi abuela Aurora y abuela Catalina y abrazarlas y decirles cuánto las quiero y las extraño y yo sé que un día podré compartir con ellas. No es que no extraño a mi mamá, sí, extraño a mi mamá, a mi hermana, pero ellas son especiales y la historia familiar es muy especial. Entonces, cuando yo tengo oportunidad de ir al templo, no voy todas las semanas, a veces depende del horario en que estoy, pero cada vez que tengo la oportunidad, voy corriendo a Bautisterio, porque yo siento que allí se abre la puerta para aquellos que han esperado cientos de años allí. Un día tuve la oportunidad de bautizarme por una persona que nació en 1600 y yo dije, gracias por darme la oportunidad de ayudarte a salir de donde estás. Y un día podré conocerte y saludar. Entonces el templo es especial porque nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a ver el amor de nuestro Padre Celestial, nos ayuda a ver la sonrisa de los obreros y la oportunidad de aprender. Es un lugar especial. Aún yo le digo a algunos hermanos que no pueden entrar, hermanos, si usted quiere tener un momento de paz,
camine por los alrededores del templo. Yo lo he hecho, yo he caminado por los alrededores del templo y uno siente algo tan especial porque es un lugar sagrado. Entonces, yo agradezco a Dios la oportunidad que me da de entrar en su casa, de poder compartir y de poder servir. ¿Cómo se siente, hermana Rosa, al saber que gracias a la historia familiar volveremos a ver a su hermana, a su mamá y a sus dos abuelitas? Yo pienso que no hay palabras para expresar realmente el gozo que uno siente de saber que un día los va a volver a ver. Cuando veo que alguien fallece y la persona llora tanto porque nunca más los va a volver a ver, yo trato de expresarles y decirles, hay una oportunidad de poder volver a verles, de poder conversar con Estar ellos, como hablando poder por ahí. sentir el cariño, expresarles. Entonces, la historia familiar a mí me ha cambiado porque ahora yo tengo que hablar más, yo tengo que contactar a las personas, yo tengo que ir donde ellos y hacerles sentir que la historia familiar no es aburrida, la historia familiar es maravillosa. El solo hecho de saber que mi quinto tatarabuelo se llama Lorenzo es especial. Eh, que hay una oportunidad para ellos y que nosotros no estamos solos, nosotros no nacimos de una piedra del aire, sino que atrás de nosotros hay un montón de personas. Quizás no todos van a aceptar el Evangelio en el mundo de los espíritus, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Y yo sé que si trabajamos con ahínco, el Señor nos va a bendecir y podremos tal vez en un futuro tener una nueva casa del Señor en Panamá, pero requiere de nuestra dedicación, de nuestro trabajo. Y cuando recibimos una tarjeta de algún hermano que nos dice, ¿me puedes ayudar con esa tarjeta? No debemos dejarla allí un año más, debemos llevarla lo más pronto que podamos al templo porque ya he esperado bastante esa persona. Entonces es momento para que salga de donde está y pueda ir empezando a aprender y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermana Rosa, el tiempo se nos fue, ¿verdad? Pero ah, en este tiempo que usted ha trabajado historia familiar, tenemos muchas personas acá escuchándole. ¿Qué consejos usted nos podría dar para que continuemos con ánimo, con un deseo de seguir haciendo nuestra historia familiar? Como dije, como dije hace un ratito, no pensemos que la historia familiar es aburrida. No pensemos que abrimos una página, ponemos un nombre y no encontramos nada y decimos, bueno, allí no hay nada, no hay ningún familiar. La historia familiar no solamente requiere paciencia, la historia familiar requiere tolerancia, humildad, un deseo sincero de ayudar a aquellos que nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocer. Que nosotros estemos dispuestos a dedicar, tal vez no todos los días, pero sí durante la semana, por lo menos unas 2 veces, que busquemos algo, que revisemos qué nombres tengo reservados y no he hecho nada, o qué nombres tengo registrados en un cuaderno y no los he ingresado al árbol. Que podamos realmente sentir que la historia familiar forma parte de nosotros, forma parte de mi vida diaria, de ese momento cuando yo siento que estoy sola y no recibo ayuda de nadie,
allí está la historia familiar para ayudarnos. Yo puedo compartir así bien, bien chiquito una experiencia cuando a mí me dieron el llamamiento, yo casi todos los días hablaba de historia familiar, todos los días. Y cuando llegaban las maratonas de indexación, siempre estaba hablando de indexar, de indexar. Y un día uno de mis sobrinos, que es menos activo, me dice, yo quiero indexar. Él no tenía cuenta. Entonces yo le dije, bueno, trabaja en mi cuenta, pero no me la dañes, porque el prestigio que tengo allí no me lo vayas a dañar. Entonces le di mi usuario y mi contraseña para que él indexara. Y lo hace muy bien. Indexó, leyó muy bien todas las letras sin ningún problema. Y en la siguiente maratón, él fue a la capilla para indexar. Y yo sé que las palabras de los profetas, cuando ellos dicen que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos a los padres, yo puedo testificar con toda la fuerza de mi alma que yo sé que es así. Yo sé que tal vez en este momento no puedo sentir todo lo que me gustaría por parte de mi familia, pero yo sé que el espíritu de Elías está trabajando en ellos duramente y el solo hecho de que él haya participado de indexación, eso es maravilloso. Y yo sé que esa experiencia va con él en cualquier momento de su vida y yo sé que el Señor le va a bendecir por causa de eso. Él sabe que sí, que es así. Entonces, no nos desanimemos si no encontramos un nombre hoy, o mañana, o pasado, pero sigamos trabajando, porque sin la historia familiar, nuestros pueblos no progresarán. Hay tantas cosas difíciles en nuestros países y necesitamos la bendición de Dios. Y yo sé que si trabajamos diligentemente en la historia familiar, podremos luchar porque nuestras naciones sean bendecidas del Señor. Muchísimas gracias, hermana Rosa, por sus consejos. ¿Podríamos cerrar su historia compartiendo usted su testimonio en cuanto a la historia familiar? Y yo sé que a mí me encanta mucho escuchar un video de donde empieza el presidente Nelson hablando, luego hay otro apóstol, no recuerdo el nombre, donde él dice que somos salvadores en el monte de Sión, y luego nos dicen que podemos tener el poder para vencer el maligno, para vencer tantas cosas, podemos arrepentirnos. Y me gusta cuando uno de ellos dice, yo sé que del otro lado del velo hay vida. Entonces, aun cuando yo no he visto a mi mamá, a mi papá, pero con estas experiencias, cuando yo estoy en la capilla y yo siento que hay alguien que me está observando, sí hay vida. Yo sé que la historia familiar es especial. Yo agradezco a las hermanas que tienen confianza para darme tarjetas de sus familiares y que los lleve al templo para bautismo porque por alguna razón ellas no pueden bautizarse porque quizás físicamente tengan algún problema que no les permita. Y yo sé que es inspirado de Dios. Yo sé que la historia familiar no solamente nos va a dar la oportunidad de conocer a todos nuestros antepasados que no conocimos, sino que aún físicamente nos bendice, nos protege, nos ayuda y podemos sentir el amor de nuestro Padre Celestial y de estas personas con nosotros. Yo sé que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Yo sé que tenemos un profeta que dirige la iglesia, que Dios lo ha escogido. Y así como yo me sentí tan contenta de estrechar la mano de el Elder Pineda, porque yo sentía que él realmente testificaba fuertemente de Jesucristo, yo sé que también un día podremos abrazar a nuestras familias porque hemos trabajado en historia familiar. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él está apresurado por venir aquí a la tierra, pero nos está dando un poquito de tiempo para que trabajemos en la historia familiar. Yo sé que los templos son la puerta de entrada al reino celestial, pero necesitamos esforzarnos para que podamos llegar allí. Gracias a todos ustedes que están escuchando mis palabras y gracias, hermano Morphy.
yo sé que Jesucristo vive. Dios es nuestro Padre. El profeta Dalinox es el profeta que Dios ha escogido no solo para los miembros de la iglesia de Jesucristo, sino para todo el mundo. Y que la historia familiar es especial. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Rosa. Ha sido muy especial escucharle, poder sentir su espíritu y su amor por la historia familiar. Voy a dar el tiempo para los que le están escuchando. Si alguno de ustedes tiene preguntas o si tiene algo que preguntar, decirle a la hermana o agradecerle por su historia. Hermana Kenya. Hola, buenas noches, mi querida Rose. Como nosotros le decimos, I love you, Rose. Gracias, gracias por permitirme conocerte un poco más de lo que ya te conocía. La hermana Rosa, yo quiero que ustedes sepan que ella es mi consultora estrella. Ella me apoya mucho en mi llamamiento como misionera de servicio. No sé qué haría sin ella. Ella trabaja muy fuertemente y cada día y cada semana me demuestra su amor por la historia familiar y por querer apoyar a otros miembros, especialmente a nuevos conversos, para que puedan tener su primera experiencia en el templo. Y yo estoy segura, no me cabe ninguna duda, Rosa, de que eres bendecida y que el Señor te seguirá bendiciendo a ti y a tu familia, de este y del otro lado del río. Y esos anhelos que tú tienes en tu corazón con respecto a tu familia que ya está del otro lado, el Señor te los va a conceder y vas a poder abrazar a tu abuela, a tu hermana, nuevamente, tu mamá, tu papá, y tu otra abuelita Catalina también. Gracias por compartir tu historia. Gracias por llenarnos de tu espíritu y fortalecernos los nuestros. Y sigue siempre invitando, porque siempre lo hace. No pierde la oportunidad para invitar a otros al templo. Gracias por ser un gran ejemplo. De verdad te admiro y te quiero mucho, lo sabes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Kenya. Gusto de verla otra vez. Gracias. Gracias, teacher. Ujú. ¿Alguien más? Hermano Felipe Cruz. Hola, buenas noches. Bueno, realmente yo como miembro de la familia Cruz, que mi tía es mi tía Rosa, eh, tiene muchas cosas que nosotros como sobrinos nos quejamos, decimos, hacemos. Pero si hay algo que la representa a ella y siempre va a estar para nosotros, es el hecho de que nos habla de historia familiar todos los días. Entonces, nosotros a veces como de mi hermano Manuel y yo siempre decimos como cosas como, el espíritu de Elías, no sé qué, pero realmente no es tanto en broma, es el impacto que tiene. Saber que pues mi familia y que ella ha sido la pionera con mi abuela, tienen muchos nombres. Recuerdo el día que me ayudó a abrir mi cuenta y puse, ingresé el nombre de mis papás y de mis abuelos y salió un despliegue grande de nombres. Entonces me sentí muy emocionado porque realmente era algo que en el momento impacta. Y la verdad es que el saber que nos vamos a volver a ver con personas a futuro, pues es bonito y las veces que pude ir al templo, pues sí, se siente una sensación especial, es bonito la manera en cómo impacta en la vida de cada uno, cómo la espiritualidad a cada uno nos representa de una manera diferente. Pero en lo mucho o poco me gusta siempre apoyar en lo que puedo. Y de verdad, pues sí es interesante cómo la historia familiar impacta en las familias, cómo hace que día a día y nada, pues esta entrevista realmente
Mi tía estuvo como muchos días preguntando que sí, que no, que sí la hacía o no. Y yo le dije, hágala, hágala. Porque para mí es bonito escuchar las historias de mi familia. Mi abuela, todas las tardes, cuando estábamos solos, me contaba una historia de familia diferente. Y siempre es impactante y es muy interesante la historia de mi familia. No es porque sea mi familia, pero es bonito y agradezco esto. Y pues espero poder estar el día que mi tía encuentre los nombres de sus abuelos y poder estar con ella y celebrar esto. Y bueno, nada, gracias. Gracias, Bebo. Te quiero mucho. A ti, Felipe, muchas gracias. Cadier, solo tienes tu micrófono apagado. Aún no le escuchamos. Ok, en lo que Cadier enciende su micrófono, hermana Rosa, quiero leerle los comentarios que han dicho en la historia. ¿Está bien? Tenemos a la hermana Rocío Pérez, dice, hermosa historia, hermana. Muchas gracias por compartir. Lourdes Miranda dice, qué linda historia, hermana Rosita. Gracias. Mano Wilson Gómez dice, muy buenas noches, estimada hermana Rosa. Gracias por compartir su maravillosa historia. Usted tiene un espíritu muy especial, tan especial que cautiva fácilmente a todo aquel que interactúa con usted para trabajar en historia familiar. Gracias por su gran ejemplo, gracias por su dedicación a esta gran obra, gracias por su amor con que trabaja para el Señor. Vendrá grandes bendiciones para ustedes. Hermana Janet Inestrosa, le amo, hermana Rosa. Gracias por su compartir su historia y su testimonio. Hermana Elisa Coquet dice muchas gracias, hermana Rosa, por compartir su hermosa historia con todos nosotros. Leon Landi dice gracias, hermana Rosa, por su hermosa historia y testimonio de trabajar en historia familiar. Estos son algunos de los mensajes. Cadier, ¿pudiste encender tu micrófono? Buenas, Gracias. ahora sí. Agradezco mucho a mi tía Rosa porque ha sido una de las personas que me ha impulsado a seguir ahí fijo en el Evangelio y agradezco porque cuando me avanzaron a presbítero, la primera persona con la que pude bautizar usando para historia familiar fue a mi tía Rosa. Entonces fue un momento con mucha alegría, mucho gozo. Y la primera persona que justo bauticé fue a mi abuela por parte de mamá. Entonces da más gozo saber eso y le agradezco mucho eso a mi tía Rosa, porque siempre está ahí apoyándome, me dice que haga mi historia familiar, que siga mi árbol y que nunca deje la iglesia. Y eso se lo agradezco mucho. Gracias, Cadier. Gracias, Javier. ¿Hay alguien más? Quisiera agradecer a hermana Rosa por su historia. Hermana Guerra, yo ahí. Hermana Guerra, ok. Hay un mensaje más de la familia Sí, Caballero que dice, hermana sí. Rosa es muy especial, fue mi primera maestra visitante siendo una investigadora. Le amo mucho a ella y a su familia. Buenas Hermana, noches, Mayra. Eh, adelante. no pensaba hablar. Mayra, me hiciste hablar. Claro, Sí, claro. la hermana Rosa es muy especial, muy especial. Y eh, le amo muchísimo a ella, a Raquel, a todos. Siempre por medio de ella recuerdo a la hermana Sicta, todos. Fueron una familia que cuando conocimos la iglesia no sabíamos lo que era una noche de hogar. Y ellos, el primer domingo que asistimos,
Ese mismo día ellos nos invitaron a su casa, nos invitaron a una noche de hogar. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué será eso? Nos preguntábamos, ¿qué era eso? Y cuando llegamos, y creo que todavía tengo por allí, cuando llegamos a su casa, nos tenían un cartel donde decía, bienvenido familia Guerra. Y fue tan especial para nosotros ver cómo ellos nos recibían sin conocernos y demostrando su amor hacia cada uno de nosotros, de los miembros de mi familia. Nunca, nunca se me ha olvidado y pienso que no se me va a olvidar. Yo les amo muchísimo a ellos. Hemos vivido momentos muy especiales con ellos. Gracias, Rosita. Gracias por tu testimonio. Un abrazo. Siempre que va al templo y yo estoy allí, me alegra mucho verla y nos abrazamos. Gracias, Rosita, por esta noche tan especial. Un abrazo y gracias a todos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por sus palabras. Y Gracias, quiero, hermana Aide. muy bien, hay un mensaje más, hermana Rosa, de la hermana Coquette. Dice, qué bonito escuchar esos testimonios de los sobrinos. Ah, Y, Gracias. y ha creado experiencias espirituales en el corazón de ellos. Muy bien, hermana Rosa, entonces muchísimas gracias por su historia. Ha sido un gusto conocerla más. Ya sabe que tiene un amigo en Guatemala, ¿verdad? Y que Gracias. un día podamos llegar a Panamá para conocer también y seguir viendo de su historia. Gracias por su ejemplo. Gracias por su amor a esta obra y por su testimonio. Muchos hemos sido tocados esta noche. Gracias por hacerlo y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.